Muy buenas tardes amigos, lunes 8 de noviembre, temperatura muy buena, luz espectacular a estas horas de la tarde en el Santiago Bernabéu. Acompáñame un día más a dar la vuelta alrededor del estadio, acceder al interior por supuesto. Nos seguimos fijando en todos los detalles, así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y dale me gusta a este vídeo. Por cierto, primera novedad que captamos en el día de hoy, ahí están instalando esas piezas de color blanco en esa parte interior de la megacercha del fondo sur, que da hacia la grada. Te lo he dicho amigos, vamos a dar la vuelta completa al estadio, disfrutamos de este esquinazo, empezamos a recorrer Avenida de Concha Espina y a ver qué nos encontramos en el día de hoy en el estadio. Ahí vemos cómo han llegado ya las grúas que se van a encargar de mover el cordón de la megacercha de Castellana, perdón, del megapórtico de Castellana, que ya ha llegado. Madre mía, sí que he llegado bueno yo hoy esta tarde. Ahí vemos trabajos en fachada del fondo sur, vemos ahí el punto de la soldadura. Vemos también cómo están con la cesta elevadora en esta zona de la fachada sur, ya una vez pasada la tienda oficial del Real Madrid. Bueno, justo en la entrada de la tienda oficial del Real Madrid, porque vemos cómo coincide ahí la lona de entrada. Vemos otro punto de vista más centrado para verlo mucho mejor, los trabajos que están haciendo en esas piezas rojas que ya llevan bastante tiempo instaladas en esta fachada de Avenida de Concha Espina. Tomamos un plano general de esta fachada del fondo sur del estadio, los trabajos que se vuelven a reactivar, y es que con el próximo parón de selecciones tendremos otras 3 semanitas para trabajar sin los inconvenientes que provocan los partidos en casa. Vamos a continuar nuestro camino en dirección a la Plaza de los Sagrados Corazones, viendo los distintos cambios que se van produciendo en esta fachada sur del estadio. Tenemos la llegada de más piezas blancas a la zona de copia de materiales, y en esta zona de la fachada vemos nuevas actuaciones en estos soportes o elementos estructurales del futuro Santiago Bernabéu. Ahí vemos cómo saltan chispas. De esa zona vemos un operario al fondo con la careta, y cabe destacar que el otro día veíamos cómo trabajaban las soldaduras de esas piezas. Pasamos la vertical de la torre A, ya estamos casi en Sagrados Corazones. Vemos esta grúa que pasa muy cerquita en 2 puntos, en este de aquí y un poquito más arriba en este otro de aquí, pasa muy cerquita de la actual fachada del estadio, y es que están trabajando en la colocación de nuevas piezas en esa zona, y ahí vemos las piezas que veíamos hace poquito que han debido instalar en toda esa cara exterior de la megacercha del fondo sur. Por cierto, me las pasó un usuario por Instagram del día del partido. Lo siento amigo, ahora mismo no me acuerdo de tu nombre, pero te prometo que en el próximo te menciono, ¿eh? Muchas gracias por pasarme las fotos, y que voy a incluir en este mismo vídeo. Disfrutamos de este plano del lateral este, el edificio de color rojo y las armaduras del pilar de hormigón ya ganando altura, y dentro muy poquito ganando mayor densidad en todo ese tramo central. Y una vez esté eso completo, paneles de encofrado y a hormigonar y seguir ganando metros de altura. Vemos cómo va atardeciendo en Madrid y cómo los últimos rayos de sol van bañando la fachada del estadio. Y ahora tengo muchas ganas de ir viendo qué avances se han producido en este lateral este del estadio, porque aquí cada vez que vengo podemos ver nuevos cambios, nuevos avances. Y es que ahora en el tramo central el edificio va a ir creciendo mucho más rápido, porque la estructura no dispone de tantos tramos de escaleras como en las zonas de los torreones. Ahí vemos los trabajos en esa última planta momentáneamente construida. Escondido por detrás el operario, aunque vemos que caen alguna que otra chispa por esa zona. Vemos la plataforma elevadora trabajando también en aquella zona cercana al descansillo, en el tramo inferior del tramo de escaleras. Y vamos a asomarnos a esta plaza peatonal de Sagrados Corazones para ver todos los movimientos que se están produciendo. La obra se ha vuelto a reactivar a máxima velocidad para conseguir los mayores avances posibles en estas 3 semanas libres de partidos.
Pues antes de coger ya la posición frontal ya podemos observar la gran cantidad de vigas que han ido colocando en ese tramo que va ya desde el pilar hormigonado en dirección hacia el fondo norte. Vamos a centrar un poquito la mirada, tengo que tomar las tomas desde aquí porque está pegando el sol muchísimo en esa zona y no va a salir bien, así que de momento las tomas las haremos desde las zonas de sombra. Bueno, esto es una auténtica locura, chicos. Si te fijas en esta zona de aquí, van a una velocidad tremenda. Ahí ya podéis observar que ahí no hay tramos de escaleras, por lo menos en la parte ejecutada hasta el momento. Y si esto va a ser así, van a ir realmente rápidos en la ejecución de la estructura, que poquito a poco va creciendo y va ganando metros a lo largo de la fachada oeste del estadio, fachada este, al encuentro con esas nuevas piezas que vemos ahí. Y fijaos también por detrás del operario la gran cantidad de piezas rojas que hay acopiadas. Estas de aquí, frontales, son todo tramos de escaleras e imagino que irán destinadas al nuevo núcleo que tiene que crecer hasta llegar a la altura de ese pilar hormigonado, en el cual tendremos que empezar a ver nuevas armaduras durante los próximos días. Y por ahí atrás vemos el panel de encofrado que tienen enganchado con la grúa torre, con esa que veis ahí arriba. Podría ser que ese panel de encofrado fuese a ir ubicado finalmente a ese último tramo armado del pilar de hormigón más cercano al torreón A, porque ahora vamos a ver más de cerca el que está más cerca del torreón D, y a ese le queda bastante curro todavía por hacer, ¿eh? En esta zona de aquí vemos cómo están instalando las planchas de forjado colaborante en ese descansillo. Falta el tramo de la derecha, como podéis observar, el tramo de la izquierda colocado, y aquí abajo vemos a los operarios trabajar en el armado de este nuevo tramo de pilar. Tomamos esta toma ya a puntito de llegar a la torre D, a ese cruce de Rafael Salgado con Padre Damián, pero antes me gusta ver en detalle cómo van avanzando los trabajos en toda esta zona del estadio y que estamos viendo cambiar constantemente con el paso de los días. Ahora que no va a haber fútbol aquí, vamos a ver cómo vuelan en esta zona. Así que id quedándoos con estas capturas de pantalla, porque el resultado final dentro de 3 semanas va a ser espectacular. Ahí vemos los trabajos que veíamos con las planchas del forjado colaborante. Y también vemos cómo están metiendo material en esa zona, en ese palé. Serán sacos de yeso o de cemento. Vamos a empezar a recorrer dentro de muy poquito Rafael Salgado del fondo norte para dirigirnos rápidamente hacia Paseo de la Castellana a ver esos trabajos con el cordón del megapórtico, a ver si lo instalan en la tarde de hoy. Trabajos en esos soportes en la zona de la puerta 43, similares a los que ya hemos visto en el fondo sur, y es que yo creo que en esta zona también vamos a tener novedades durante este próximo parón, y es que vamos a ver en esa zona de ahí cómo se replica la misma estructura que hemos visto en el fondo sur, muy cerquita de la torre A. Alejamos la mirada, la dirigimos hacia el estadio, acercamos el zoom y ahí arriba podemos ver cómo están colocando, ya estaban colocadas esas piezas verticales que parten de las costillas de hormigón y están colocando la pieza transversal que las conecta y sobre la que apoyarán tramos de escalera para continuar esos flujos de acceso y salida de estos cilindros de escaleras, bueno, antiguos cilindros, ahora ya no se ven como si fuesen un cilindro. Hombre, y claro que vamos a tener cambio durante los próximos días, porque están llegando las enormes piezas. Si miras a las del fondo sur, ahí las están bajando del camión. Y es que tenemos muchas más piezas en la parte trasera listas para ser descargadas en esta zona de acopio de materiales de Rafael Salgado. Ande ahí el torete mecánico subiendo por la torre D, hormigonera girando y vertiendo hormigón en esa bomba de hormigonado que veis en imágenes. Y es que las gradas del lateral este dentro de muy poquito van a tener importantes cambios. Lo veremos enseguida cuando entremos al interior del estadio. Aquí esto sigue surcando
el espacio aéreo de Rafael Salgado. Ahora me subiré para verlas un poquito mejor, y aquí detrás de la valla vemos piezas blancas como las que hemos visto instaladas ya en la cercha del fondo sur, a la espera de ser instaladas en la megacercha del fondo norte. Pues estas piezas que estamos viendo cómo están meneando de un lado para otro y que están a la espera de ser descargadas, tienen que ir instaladas en esa zona de ahí de la que hablábamos antes, y yo me pregunto si terminarán retirando esas planchas de hormigón que al final han retirado por completo en el fondo sur. Es verdad que por los laterales pasan perfectamente, pero seguramente para poder maniobrar mejor terminarán retirándolas. Estaremos atentos. Tramo frontal de Rafael Salgado. Han terminado ya los trabajos de soldadura de esa pieza. Dentro de muy poquito veremos las escaleras colocadas. Ahí vemos un nuevo tramo de escaleras que han colocado. No han colocado, todavía lo tienen anclado. Ahí lo podemos ver, el sistema con las cadenas que lo sujetan. Y esto me parece interesante porque yo creo que ese muro de ladrillos que vemos en el interior... ese no es nuevo. No es nuevo, chicos. Pensaba que era nuevo, de reciente construcción. Si seguimos a la derecha, a través de esas ventanas vemos la parte baja de las gradas. Vamos a disfrutar de un plano general de la fachada norte del estadio. Vemos los distintos tramos de escaleras. Ahí abajo vemos nuevos tramos dispuestos a ser instalados, y yo creo que esos de ahí, unido a esto otro de aquí, van a ser las escaleras que se monten en esa zona que hemos visto trabajos recientes. Volvemos hacia atrás, nos fijamos de nuevo en las piezas recién llegadas desde otro punto de vista. Llama la atención que unas tienen como ese recubrimiento especial y otras vienen lisas. Las del fondo sur son similares a las que estamos viendo apoyadas sobre el camión, no como esa que está ahí arriba. Las del fondo sur tienen esa rugosidad característica. Vamos a avanzar hacia Paseo de la Castellana a ver qué nos encontramos. Vemos trabajos con esa plataforma elevadora sobre el cilindro, y es que yo creo que están preparando esa zona para la instalación de una nueva plataforma, como vemos esa de ahí. Si os fijáis, ahí teníamos 3 y aquí tenemos tan solo 2 de momento, y yo creo que falta una tercera en esta zona de aquí, que también veremos próximamente. Entonces terminamos nuestro recorrido por el fondo norte, vamos a empezar a descender por Paseo de la Castellana. Vemos más movimiento de piezas blancas cercano a la Torre C, y como dice la canción, bajamos juntos la Castellana al campo de nuestro Real. Vamos a ver qué nos encontramos en este lateral, que ya cuenta con uno de los cordones que faltan por instalar en esa zona. Y ojo, más material volando, como se nota cuando la obra vuelve a coger ritmo. Podemos ver cómo están instalando unos andamios en la parte superior de los cordones interior y exterior. Aquí estamos viendo el exterior. Si giró la cámara un poquito, podemos ver también cómo los han colocado en los tramos interiores. Alejo la cámara para que lo veáis, yo creo que con más claridad, y quiero que nos dirijamos nuestra mirada a esa conexión. Ahí vemos a un operario trabajando en el interior de la misma. Ahí tienen que colocar la pieza que ha llegado. Voy a asomarme a ver cuál es. Imagino que será la del cordón interior. Vamos a afrontar a la Torre C, característica ya entre las hojas de los árboles, que muy pronto comenzarán a caerse. De momento todavía no vemos la pieza. Digo que tiene sentido que coloquen el cordón interior, no porque esté el operario ahí, sino porque seguramente si colocasen el exterior sería más difícil maniobrar para colocar luego el interior. Desde aquí sigue sin verse nada, nos tapa esta zona de aquí. Me da a mí que solo lo vamos a poder ver desde el fondo sur. Por cierto, están a martillazo limpio, con esa unión de ahí, con esa diagonal. Esto es como si hubiesen colocado una pieza más, ¿no?, por la cara interior. Ahí, amigos, ahí la tenemos. Vemos a un operario trabajando en el interior, todavía tenemos esa conexión cubierta. Ahí tienen que ir instalados los pernos y la pletina. Ahí vemos la abrazadera conectada a la grúa de Aguilar. Y vamos a sacar una toma de esa estructura de andamios que va creciendo y que imagino que en un futuro servirá para coordinar todos los trabajos
de esas piezas que deben de partir hacia la parte superior y conectar con la viga corona, que es así, recorre la totalidad del estadio, 360 grados alrededor del estadio. Y ahí siguen subiendo más y más piezas a la parte superior de la cubierta. Vamos a asomarnos un ratito aquí a la zona de copia de materiales a ver qué vemos. Ahí vemos los trabajos en la parte superior, esa pieza que ya están conectando. Y si te despistas te pierdes muchas cosas. Ya estamos a puntito de terminar el recorrido exterior. Última pieza que queda por izarse. Últimos rayos de sol sobre la torre B. Y hacemos zoom de nuevo a esa actuación que se está llevando a cabo ahí arriba con la instalación de esa pieza. Todo gracias a la grúa torre. Y desde aquí, si bajamos la mirada y enfocamos, pues tampoco podemos ver desde aquí el cordón de la viga museo. Seguramente sea eso blanco que asoma entre lo naranja y lo azul. Pero bueno, mañana tendremos movimientos importantes en la obra, así que nada, amigo, ahora acompáñame al interior, dale me gusta y vamos a seguir disfrutando con el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Venga, vamos para adentro. Bueno, antes os quería mostrar cómo están ahí a mazazo limpio, con esa conexión en diagonal. Y otro más. Venga, ahora sí que sí, para adentro. Nos asomamos a esta zona del fondo sur lateral oeste de Castellana. Con las torres de apeo no observamos desde aquí el enorme cordón del megapórtico de Castellana que ha llegado y que ya hemos visto antes desde fuera. Vamos a cambiar de posición a ver si por las ventanas que dan más hacia la zona del fondo norte vemos algo. Desde esta zona vemos cómo están moviendo gran cantidad de materiales. Ahí podemos ver cómo están subiendo todas esas piezas. Es una mesa, yo creo que la que utilizan para cortar tableros de madera. Ahí podemos ver cómo lo están introduciendo al interior del estadio. Aquí vemos parte de ese convoy que ha traído el cordón que hay que instalar en esta viga museo. Y si giramos aquí a la izquierda, de momento no la vamos a ver prácticamente, a no ser que nos fijemos mucho ahí entre todos los hierros, y estamos viendo cómo está ya el cordón enganchado a esa pieza amarilla. Incluso podemos observar que se mueve un poco. Tendremos izado a lo largo de la tarde. Luego cuando salga fuera lo veremos, porque como ya hemos visto unos minutos atrás, ya la tenían enganchada con esas grúas que se van a encargar de su izado. Venga, ahora vamos a ver los cambios en el interior del Tour del Bernabéu. Y ahora, amigos, por fin entramos, nos sentamos, nos relajamos, le damos me gusta al vídeo si todavía no lo hemos hecho y comenzamos a disfrutar de todos los avances que se ven en el interior del Santiago Bernabéu. Eso sí, déjame dar antes la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Lorenzo. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das. Y si tú también quieres aparecer en los vídeos, ya sabes, botoncito aquí abajo de unirse y te haces miembro premium del canal. Y si no, al botoncito rojo, que es gratis suscribirse. Tenemos bastante movimiento en el interior del estadio. Están descargando gran cantidad de piezas metálicas de ferralla que van a ir al interior del hipogeo, ese foso que albergará en un futuro el césped retráctil del Santiago Bernabéu. Vamos a subir la mirada a esa plataforma de trabajo que hay en la zona que antes ocupaban los palcos VIP acristalados. Vemos operarios trabajando en la zona, vemos que han instalado alguna que otra pieza roja más a lo largo del día de hoy. Los andamios ganan protagonismo en el entorno de ese pilar que servirá para colocar las piezas que servirán para la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro y que, como ya sabéis, no van a conectar con la grada del gallinero. Las piezas que faltan por conectar son estas mismas que vemos ahora en imágenes, que están unidas en su parte inferior. Han colocado nuevos andamios desde que el sábado se jugase aquí ese partido frente al Rayo Vallecano con final feliz para todos los madridistas. Vemos las conexiones que faltan por realizar entre ambas piezas y que, como ya hemos dicho, servirán para ganar unos nuevos sectores en el tercer y cuarto anfiteatro. En este caso, que vemos en pantalla, será para la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en el fondo norte. Alejamos la mirada y ahora dirigimos nuestros ojos hacia ese esquinazo de grada en el lateral este, llegando al córner noreste, y cuyo objetivo es
conseguir tener un nuevo sector de gradas en esta zona de aquí para la vuelta al fútbol del Santiago Bernabéu, como hemos dicho ya en anteriores ocasiones en el vídeo, dentro de 3 semanas. Vemos todavía la zona de obra en la que hay que trabajar. Tienen allí trabajando al robot con la pala excavadora, y es que están completando ya el circuito del túnel logístico. De hecho vemos 2, allí a mano izquierda vemos un grupo de operarios, de 3 operarios, y está el robot. Puede que esté picando en esa pared de hormigón. Por cierto, vemos ahí pintura de color naranja. Ya sabéis que en varios renders estaba proyectado otro túnel de acceso al terreno de juego en ese córner noreste, y ahora habrá que estar atentos a ver si se va a producir por ahí, si se va a ejecutar una conexión con el túnel logístico. Importantes imágenes las que estamos viendo ahora. Hay muchos detalles en los que hay que fijarse y va a haber que estar muy atentos a ver qué es lo que está marcando esa pintura naranja en el terreno. Ya os digo que puede ser perfectamente los límites de un nuevo túnel similar al que tenemos en esta zona aquí del fondo sur. No me refiero a la grada abatible, sino a ese túnel con el que utilizaron para poner la portería el día del Borussia Dortmund. Ha quedado también aquí distraído con el movimiento de todas estas piezas de acero corrugado, que imagino que dentro de muy poquito veremos cómo acceden al interior del hipogeo. Y es que abajo vemos una gran cantidad de materiales acopiados, además de esos puntales que ahora nos molestan para ver las perforaciones en la pared interna, y ahí vemos que han realizado más perforaciones en esa parte superior que coincide con esos tableros instalados. De hecho, si bajamos la mirada mucho más y acercamos el zoom, podemos ver esa gran cantidad de armaduras que hay en el fondo. Hay que estar muy atentos a ver cuándo desaparecen de nuestras imágenes. Al final han depositado todas esas piezas en esa parte de las gradas del fondo sur. También es verdad que hay muchísimas más acopiadas, pegadas a las lonas recogidas que se encargan de ocultar la rampa de trabajo los días de partido. Continuamos por las gradas, vemos las lámparas cuidando al milímetro el terreno de juego, aportándoles luz y calor. Se ha levantado bastante frío en Madrid durante los últimos días, y ahora mismo no son mucho más de las 4 de la tarde, y fijaos ya la diferencia que hay con la sombra. En vídeos anteriores a esta hora tendríamos el campo, por lo menos la mitad del terreno de juego, iluminado por los rayos de sol, y ya le pega la sombra desde horas tempranas de la tarde. Observamos la grada abatible levantada con el sistema Spiralift cubierto con esos plásticos, y alejamos la mirada ahora para dirigirnos a esa conexión de la megacercha número 3 con la cercha del fondo norte. Vemos los andamios que rodean al completo, y yo creo que todavía falta por colocar las pletinas y la viga que va en diagonal. La verdad es que con la sombra me cuesta bastante distinguirlo ahora mismo. Alejamos la mirada y vamos sobre nuestros pasos en dirección al fondo sur, recorriendo la mega cercha y llegando a los otros andamios que tenemos en la conexión con la cercha del fondo sur, y que aunque molestan un poco, sí que nos permiten ver esa viga diagonal que parte desde esa pletina gris. Justo veis que hay una pintada de blanco al lado de eso azul que hay enganchado. Pues a la derecha tenemos esa pletina gris con los pernos colocados ya desde hace una semana aproximadamente, quizá algo más. Y bueno, ahí sale esa pieza en diagonal que conecta la megacercha número 3 con la cercha del fondo sur. Por cierto, están trabajando en esa zona porque llegan martillazos de la zona de andamios. Alejamos la mirada ahora y vamos a hacer un zoom cercano a las gradas del lateral oeste, ya completamente descubiertas desde el día de ayer. Nada más acabar el partido ya retiraron las lonas que cubren esta zona
durante los partidos en el Santiago Bernabéu, y ya sabéis que esta zona del estadio va a estar totalmente inoperativa durante la presente temporada. Ahora enseguida veremos tomas desde la zona de tribuna del fondo sur, pero a mí me tiene muy intrigado esa zona que veis ahí, esas marcas de pintura que coinciden con lo que hemos visto en algunos renders, que ahí va a haber un futuro túnel de acceso al terreno de juego para servicios, Y bueno, ya que estamos, aprovechamos y vemos de nuevo la zona de las gradas del lateral este, con esos trabajos de armado para dentro de muy poquito, completar un nuevo sector de gradas e ir dando normalidad al lateral este, que lleva ya mucho tiempo con esa zona en obras. Antes de despedirnos vemos siempre estos planos desde la zona de tribuna del fondo sur, las gradas del lateral oeste al descubierto, como echo de menos esos vídeos en verano cuando veníamos y veíamos los cambios con cuentagotas de esa zona. Aquí vemos las lámparas, como ya habíamos mencionado anteriormente, los trabajos de descarga con la grúa de Aguilar, y ahí al fondo, con ese cable de por medio que nos molesta, vemos la pintura roja, lo que yo creo que va a ser un nuevo túnel en las gradas del Santiago Bernabéu a ras de campo. Así que amigos, con esta vista general os dejo con mi mensaje final. Y nada más amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones aquí abajo si todavía no eres suscriptor del canal, y si quieres apoyarme un poquito más, pues hazte miembro premium del canal y disfruta de las ventajas que ofrecemos. Te dejo por aquí nuevos vídeos para que sigas disfrutando de las obras del Santiago Bernabéu y de la actualidad del Real Madrid. Nos vemos en próximos vídeos madridistas, hasta la próxima y a la Madrid.